y hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Te damos la bienvenida si nos visitas por primera vez y de paso pido el favor que te suscribas al canal para que estés al pendiente de todos los videos que se van a subir. No solamente tenemos los testimonios, sino que también tenemos estudios y otros tipos de videos corticos que sé que serán de bendición. Bueno, aquí tenemos un nuevo testimonio con una invitada especial. Gracias por aceptar la invitación, hermana. Pronto ella se va a presentar y dará de una vez su testimonio. Y antes de empezar, quiero leer con ustedes en Isaías 6:8 y leer la oración por la Torá, que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yehé, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, en el versículo 8 de Isaías 6 dice así: Después oí la voz del Adón que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, Hineni, envíame a mí. Amén. Un hermoso verso eh, que dice: Hineni, envíame a mí. Y nuestra hermana también ha dicho: Hineni, envíame a mí, porque ha hecho caso a la voz de Yahweh. Y bueno, empecemos ya. Shalom, hermana, bienvenida. Shalom, shalom, Valeria. Gracias por la invitación, gracias por el honor de poder participar en tu programa. Y bueno, aquí estoy, aquí M. Amén, hermana, te doy el paso. Gracias. Bueno, en realidad estaba diciéndole anteriormente a la hermana de que con la edad que yo tengo, 30 minutos es bastante poquito es muy poquito para poder resumir lo que en la vida el Eterno ha hecho conmigo, mi experiencia y todo eso. Pero una cosa sí estoy completamente segura, es que el Eterno está recogiendo a su pueblo, está llamando y estamos escuchando su llamada, que es ese chofar que está sonando en todas las naciones. Bueno, yo soy una peruana de nacimiento, o sea, porque ya soy israelita, pero nací en el Perú. Vivo en Alemania, en un lugar lleno de bosques, en el centro de Alemania, hace 31 años y me encuentro aquí aprendiendo la Torá y estoy muy agradecida por ese llamado que el Eterno ha hecho en mi vida. Tuve una infancia tranquila, mi madre fue una mujer muy buena, temerosa de Yahweh, crecí en el catolicismo. Mi padre, un hombre muy trabajador que siempre nos enseñó que el trabajo era el camino para hacerse independiente. Siempre quise hacerme independiente y ganar mi propio dinero. Mis padres me dieron lo que ellos pudieron darme de acuerdo a sus experiencias y estoy muy agradecida por lo que ellos aportaron a mi vida. Cuando llegué a la adolescencia tuve los conflictos normales que todo adolescente tiene, ese sube y baja de las hormonas y que nos hacen ser rebeldes. Pero en mi caso particular, esa rebeldía se quedó instalada en mi vida. Conocía del Eterno en esa época, asistía a la iglesia regularmente, pero mi vida era como una dicotomía, una cosa se vivía en la semana y otra cosa se vivía el día domingo, que era en la iglesia católica asistir a la misa. Cuando llego a la juventud, empiezo a asumir las cosas que eran normales en esa época, en los años 70, la rebelión, el Woodstock y todas esas cosas. El Eterno me salvó, digamos, me protegió de que no entrara en el consumo de las drogas, pero entré en otra cosa tan peligrosa como las drogas, y es el asumir la ideología del comunismo. Lo interesante de este asunto es que en esas épocas yo leía mucho, siempre leí desde niña, yo misma me leía mis cuentos. Cuando aprendí a leer a los hermanos Grimm en esos cuentos infantiles y posteriormente, y esto es lo más interesante, empecé a leer libros que después he experimentado eran judíos renegados. Y eso fue lo que ellos me transmitieron. Leía a Marx, a Sigmund Freud, a Hermann Hesse y algunos otros más.
y interesante, como repito, es que ellos eran judíos. Recuerdo que cuando tomé la decisión de venir a Alemania, porque me casé y mi esposo era alemán, y vinimos de Perú y vinimos a vivir acá a Alemania porque la situación en Perú era muy difícil. Aquí tengo que decir de que espero que no haya esa curiosidad morbosa de saber más detalles personales, sino que más bien es un testimonio para testificar la grandeza de nuestro Padre y no para, eh, de alguna manera, almacenar información para saber cosas demasiado personales. Si alguien quiere saber algo más, pues puede comunicarse conmigo y puede llamarme. Tengo que decir también que al conocer la Torá, ahora soy consciente de que muchas de las desgracias que me pasaron, muchas de las cosas terribles, fueron las consecuencias de mi desobediencia. Quien ha leído, y invito a que lean Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones de ser obediente. Lo que me pasó, muchas de esas cosas fueron consecuencia de esa vida desordenada, de esa vida en desobediencia. Al salir de Perú, una de mis mejores amigas, para esto ella también ya murió, me hizo entrega de este pequeño regalo. Es un, es una cajita, es una cajita que tiene quizás ahí la vean, creo que sí, tiene la estrella de David. No he llegado a saber eh, qué es, qué es, pero me regaló esta cajita con la estrella de David, quizás proféticamente. Eh, Tengo que decir también de que han sucedido milagros en mi vida. Yo he transcurrido de la iglesia católica a la iglesia eh, evangélica, por así decirlo, la conocí aquí en Alemania. El Eterno puso personas a mi lado que me ayudaron, que me protegieron. Como extranjera en este país, he tenido la bendición de tener padres espirituales que me han acompañado y me han ayudado. No solamente fue un reconocimiento de decidir seguir a Jesús, a Yeshua, como nosotros ahora le conocemos, sino hice un trayecto de entrega de pecados, de arrepentimiento, con un largo proceso de reconocimiento. Eh, yo de esta manera tengo que decir que no quisiera criticar a los hermanos cristianos porque hay gente que sinceramente cree y que sinceramente hacen las cosas y están allí. Yo he visto milagros en mi vida, he visto cambios, pero algo estaba que no funcionaba, algo estaba que me faltaba, una sed y un hambre, porque yo participaba de las actividades, participaba de todas las cosas que se nos ofrecían en la iglesia evangélica y no encontraba satisfacción en ello. Recuerdo alguna vez haber dicho a mi esposo, porque aquí en Alemania las personas se les da valor por lo que tienen, por lo que se compran cada año un auto nuevo o porque viven en una condición social buena. Y yo recuerdo haber dicho, a mí no me interesa eso. A mí no me interesa saber quién se compra un año nuevo aquí en el vecindario. A mí me interesa saber quiénes son esos personajes de la Biblia, pero yo no sabía nada en ese tiempo. Y recuerdo haberme comprado libros, por ejemplo, este libro que es un libro de mapas, un libro ilustrado de mapas para saber esos nombres que estaban en la Biblia, qué significaban, dónde eran, porque yo como que no encontraba la unión entre lo que se explicaba en la Biblia y los países actuales. Y recuerdo que en ese proceso también eh, en alguna oportunidad traté de explicarles a mis hermanos del cristianismo qué cosa era la novia. Y como a mí me gusta coser, yo hice este vestido y es una novia que está vestida y les expliqué con algún poquitín de lo que significa el hebraísmo y lo que la cultura hebrea es, qué cosa significa la novia y cómo es ese compromiso. Pero eran pequeñas revelaciones que el Eterno me daba, aún no había llegado al conocimiento de su palabra. Y en ese largo proceso
buscaba permanentemente algo que no encontraba en la iglesia. Eh, yo recuerdo también, antes de salir de mi país, como les dije ya hace más de 30 años, haberle dicho a una de mis mejores amigas, otra mejor amiga que tampoco no vive ya, haberle dicho, bueno, ya he recibido con este viaje esa posibilidad de llegar a Alemania, porque dicho sea de paso, el Eterno puso un amor por el pueblo alemán, porque yo leía muchos libros alemanes, aunque todavía no había aprendido el idioma, y le digo a mi amiga, ya he alcanzado una de las mayores metas que tengo, ahora me puedo morir tranquila. Y bueno, parece que esas palabras las escuchó el Eterno, creo que sí las escuchó, y allí empieza un proceso de quitarme todo lo que yo creía que era lo que me daba seguridad, lo que me daba el ser, identidad, pero no tenía identidad, no la tenía. ¿Y qué pasa? Yo llego a Alemania y de Alemania voy a vivir a otro país. En mi tiempo de juventud yo les dije que era rebelde, me asimilé a las ideologías de Carlos Marx y me toca, por esas cosas que el Eterno pone en nuestro camino, irme a vivir exactamente a uno de esos países de la Unión Soviética. Y pude ver, ya no siendo con esa militancia de esa ideología, me toca ver qué fue lo que realmente significó el comunismo en este país. Y realmente no significó nada. Pude ver gente descuidada, enferma. El socialismo no es la solución, ni lo será tampoco. Entonces, el Eterno empezó a quitarme todos esos ídolos que yo creía que eran los que regían en la vida, que eran importantes. Eh, en ese proceso regreso a vivir a Alemania porque estuve viviendo solo unos meses y luego regreso. Suceden muchas cosas en mi vida, momentos muy tristes, momentos muy devastadores, pero en este momento no quisiera tocar ese punto porque ya me desviaría y solamente tengo poco tiempo para poder explicar algunas cosas. Yo llego en realidad gracias a este tiempo de pandemia que tuvimos, yo llego en ese buscar, en ese anhelo de saciar, de seguir leyendo. Yo recuerdo que el Eterno empezó a hablar conmigo más directamente cuando yo leo el libro de Jonathan Cahn, me leí todos los libros de él y en uno de ellos habla sobre Jeremías 33:3 y ese versículo tocó mi corazón y en él dice que él, que si lo llamamos, él nos va a mostrar cosas grandes y maravillosas. Ese versículo se quedó en mi corazón y yo quería conocer esas cosas grandes y maravillosas que él tiene para nosotros, para los que le buscan, para los que le llaman. Y así empiezo un proceso de cambio, porque si bien es cierto, cuando uno pasa al cristianismo, empiezan a suceder cambios, pero esos cambios no son tan profundos porque aún estamos en desobediencia, ¿no? Uno tiene que, al entrar a las raíces hebreas, uno empieza a darse cuenta de que hay que dejar atrás muchísimas cosas y sobre todo entrar a la obediencia. Eh, Cuando empiezo a adorar al Eterno, Él habla conmigo porque con cada uno de nosotros Él habla de una manera diferente. Él habla conmigo a través de cosas que mis ojos ven. Recuerdo en una oportunidad estaba yo danzando porque yo aún no conocía las raíces hebreas, pero esas canciones en hebreo me daban tanta alegría y estaba yo danzando en el balcón de mi casa y sin razón, sin ninguna explicación, aparece un arco iris en el cielo. Y yo dije, ay, el Eterno, yo sabía lo que significa el arco iris. Y yo dije, ay, el Eterno me está dando una señal. Igualmente, cuando me dio una señal en una oportunidad, cuando yo estaba yendo a dar mi examen, porque yo hice 3 años aquí y un año adicional de aprender un oficio, porque aquí en Alemania, si no tienes un oficio aprendido, una profesión,
muy difícil para conseguir trabajo. Y mientras yo me dirigía camino a dar mi examen, y mi esposo en ese momento estaba muriendo en la casa, estaba con un cáncer terminal, pero yo tenía que dar mi examen y yo recuerdo que iba manejando en el auto y en el cielo vi nuevamente ese arco iris y yo dije, no tengas miedo, el Eterno está contigo. Aún yo no le conocía como hoy le conozco, ni era obediente, pero él tenía misericordia y la tiene y la seguirá teniendo por nosotros. Y me mostró que no tuviera miedo. Yo pasé el examen, seguí posteriormente estudiando y seguí luchando en la vida porque luchamos, pero Él va delante de nosotros, aunque a veces ni siquiera lo sabemos, Él va delante de nosotros. Tuve en este proceso que irme deshaciendo de las cosas que había aprendido. Al conocer de las raíces hebreas, como digo, eh, empecé con el maestro Stanley, oí a Liliana Hunter, estuve en otra congregación de raíces hebreas y después llegué a MC Shalom Internacional y ahora en Europa. Y el Eterno fue abriendo puertas, sobre todo abrió mis ojos para comprender cómo son las cosas en la Torá, que no es que tú ves como antes creíamos, sí, yo hago lo que quiero y el Eterno siempre me va a bendecir. No, no es así. Cuando empezamos a aprender en la Torá y todos los misterios que en ella hay, nos damos cuenta de que hay una relación entre la obediencia y la bendición. Ya he dicho, Deuteronomio 28, si ustedes son nuevos aquí y aún no han leído la Biblia, les recomiendo que lean todo el capítulo 28, incluso el 29, para que sepamos qué significa el ser obediente y qué es lo que el Eterno espera de nosotros. Eh, y una cosa muy importante que también hemos aprendido en este caminar, y es que tenemos que clamar al Eterno. El pueblo de Israel clamó al Eterno cuando estaba en Egipto. Ana, la mujer que clamó al Eterno por un hijo, eh, le fue dado ese hijo porque ella clamó. Y de eso nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de que tenemos que ser obedientes. Yo cuando estaba, y no quiero hablar mal de las iglesias cristianas, porque ellos hacen lo que pueden, ellos hacen lo que se les enseñó y repiten muchas cosas, quizás sin tener mucha certeza de lo que están diciendo. Pero no se nos enseñaba a ser obedientes. O sea, tú podías comer lo que quisieras, tú podías hacer lo que quisieras, se podía convivir con alguien sin casarse y todas esas cosas que en esta sociedad moderna, entre comillas, se permiten como modernidad y que en realidad no es otra cosa más que desobediencia al Eterno, que no está en los planes de Él. Entonces, tenía yo muchos versículos que daban vuelta en mi cabeza, como por ejemplo, ¿quiénes son esas ovejas? Yo no sabía que había un grupo de ovejas y quiénes eran esas ovejas, eran las efraínitas, eran los efraínitas. Y es interesante cuando se lee la vida de aquel hombre efraínita que tenía dos mujeres, Ana y Penina, que Ana clama y esos eran los efraimitas. Y cuando uno empieza a aprender en la Torá se da cuenta que todas las cosas están vinculadas y que desde el comienzo hasta el final es la historia que nos revela que Yeshua, Jesús, como muchos lo conocimos al comienzo, está allí presente desde el comienzo hasta el final y que se revela a través de nosotros. Pero la Torá está escrita de una manera encriptada. Hay muchos secretos que hay que ir descubriendo y eso es lo hermoso de la Torá, porque es como ir descubriendo secretos, ir abriendo pequeños secretos y en eso quiero decirles, empiecen a estudiar, empiecen a leer, porque se van descubriendo cosas y solamente te queda lo único, te quedas así, ¿cómo es posible que yo no lo conocí, que yo lo leí y no lo entendí? Y empiezas a conectar una cosa con la otra. El Nuevo Testamento, como mal aprendimos a decirle, con el Antiguo Testamento están conectados y todo lo que dijo Jesús, Yeshua, como le conocemos ahora,
Todo está conectado con las enseñanzas de la Torá. Y hay que deshacerse de todas esas cosas que aprendimos, todo eso, y aprender a clamar al Eterno, a clamar por nuestros hijos, a clamar por el pueblo de Israel que está regresando, a clamar por esas cosas que queremos alcanzar, a clamar por misericordia, porque los tiempos son difíciles. Hay muchos que estábamos interesados en saber, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque nos decían, sí, que viene esto, que lo otro, que aquí, que allá, pero el único que sabe el fin de las cosas es el Eterno. Y el conocimiento de la Torah es revelación. No es que yo voy y le voy a predicar y le voy a insistir y le voy a decir a alguien que tienes que creer porque esto dice la palabra y esto y lo otro, como aprendimos en el cristianismo. No. Lo que tú tienes que hacer es ponerte de rodillas y clamar al Eterno por misericordia para que alcance a aquellas personas que ponen nuestro camino, a nuestros hijos, a nuestros parientes, para que ellos alcancen esa verdad. Yo estoy segura que mucha gente oró por mí, oró por este pueblo de Efraín que está regresando a sus raíces. Oramos hoy por ellos también, por los que faltan llegar, por los que deben ser alcanzados. Y por eso este hermoso mensaje aquí en este programa, y felicito aquí en este punto a las personas que trabajan para que estos mensajes lleguen a ustedes, porque hemos escuchado la voz, pero queremos que más sigan escuchando y por eso utilizamos los medios de comunicación para alcanzarlos. Tenemos muchas actividades, tenemos muchas cosas que podemos compartir con ustedes y nos gustaría que empiecen a poner las orejitas, porque a veces tenemos las orejitas un poco tapadas y los ojos completamente ciegos, y por eso es necesario que el Eterno nos abra los ojos. Ahora, la siguiente pregunta que yo me he hecho, ya, ¿qué cosa no te da la Torah? Porque a veces pensábamos en cuando estar en el cristianismo, sí, ya vas a tener carro, ya vas a tener una situación estupenda, el Eterno te va a bendecir. Sí, hablábamos de bendiciones, pero no hablábamos de obligaciones y la obligación es la obediencia. Si tú quieres ser bendecido, tienes que obedecer. Si tú quieres recibir bendiciones, tienes que obedecer. Entonces, ¿qué cosa no es la Torah? No vamos a poder escalar posiciones como se hacía en el cristianismo. No nos van a servir las amistades con el pastor o con alguna persona importante que nos pueda dar una posición en estas raíces hebreas. No, nada de eso. En las raíces hebreas, el Eterno es el que va eligiendo a su gente, a sus soldados, porque somos soldados. Por eso clamamos, por eso cuando escuchamos el llamado respondemos y nos ponemos en acción. La primera acción, obediencia. Estamos llamados a servir. A eso nos ha llamado el Eterno. Quienes conocen la palabra saben perfectamente que en el último versículo de Mateo hay el gran llamado y ese es el llamado de salir y de llamar, pero no de llamar dándoles bibliazos a los hermanos para que crean, sino orando por ellos, dándoles la palabra en el momento adecuado para que ellos puedan escuchar y abrir su corazón. Eso es lo que deseo, sinceramente, y he orado también para que el Eterno a través de mis palabras te haga sentir curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que viven esos hermanos que dicen seguir a Yeshua y no a Jesús, que dicen seguir la Torá y ser obedientes? Necesitamos que Él vaya quitando ese velo de nuestros ojos porque estábamos ciegos. ¿Cuántas veces no hemos leído en la Biblia y no hemos entendido, no hemos comprendido lo que el Eterno quería decirnos? Y todo eso sucede cuando empezamos a obedecer y llegamos a las raíces hebreas, a, a la verdad, porque antes estábamos engañados, desconocemos muchas cosas que empezamos a entender, por qué nos cambiaron el nombre de los días de la semana, por qué nos cambiaron las fiestas, por qué nos cambiaron los días, cómo se cuentan los días. Hay muchas cosas por aprender y quiero repetirte aquí de que busques, de que sigas buscando. Si en ti hay ese deseo de seguir aprendiendo, si no estás satisfecho donde estás, busca, pregunta,
y sobre todo pídele al Eterno que te muestre cuál es tu lugar y dónde es que tú puedes servir. El Eterno también destruye nuestros ídolos. Antes, lo que nosotros creíamos que era nuestro dinero, nuestra posición, nuestras creencias, nuestras ideologías, el Eterno destruye todo eso, pero Él tiene un proceso personal, porque si bien es cierto, hay un proceso como pueblo, que es el proceso que estamos aprendiendo y estamos entendiendo que somos un pueblo, que aquí no se trata de quién es el mejor, de quién es el que gana más, quién es el que sabe más, sino que es un pueblo que está caminando a cumplimiento de las promesas que él ha tenido para con su pueblo a través de Abraham y que esto se está cumpliendo en estos tiempos. ¿Qué va a suceder cuando tomemos esta decisión? Pues siento decirles, mis hermanos, que no es fácil, no porque no se pueda, sino que es duro. Vamos a tener que aprender a escuchar los insultos, así como insultaron y golpearon a Yeshua, también nos van a insultar, nos van a segregar, nos van a decir judaizantes, nos van a decir una serie de cosas que van a tratar de ofendernos y de alejarnos. Bueno, sabiendo eso, estamos preparados y bueno, en los momentos en que nos sintamos tristes, pues buscar la presencia del Eterno y también agradecer, porque hay que agradecer por todas las bendiciones, el hecho de que estemos despiertos, de que hayamos amanecido este día, es un regalo. Yo tengo un par de personas que no despertaron, se fueron a dormir y no despertaron, se quedaron dormidas. Y eso puede suceder a cualquiera de nosotros. Al abrir los ojos temprano por la mañana, da gracias al Eterno que te permite vivir ese día, que Él te va a guiar, que Él te va a orientar, que Él va a poder poner personas en tu camino que van a ayudarte y van a bendecirte. Y sobre todo, si tú estás bendecido, si tú has tenido la bendición de esta Torá, si tú tienes una vida bendecida, es para que tú bendigas a otros. Tenemos malas costumbres, hermanos. Al yo llegar a este país, tenía muchísimas malas costumbres. Ya en ese proceso, aún cuando no conocía la Torá, yo tuve que deshacerme de muchísimas malas costumbres. Ahora, cuando llegamos a Torá, tenemos que deshacernos también de todas esas malas costumbres, porque queremos agradar a nuestro Elohim, agradar a nuestro Señor, agradarle profundamente. Yo tengo que decir que he pasado por golpes muy fuertes en mi vida. Yo hace más o menos 4 años estuve a punto de morir y fue uno de los momentos más críticos en mi vida porque yo era una persona muy, muy arrogante, altanera, y el Señor me puso en una situación en que tuve un derrame interno después de una operación y tuve que permanecer en cuidados intensivos por algunas horas que para mí eran una eternidad, y el Eterno me mostró que Él es el que me da la vida. Yo no podía hacer nada, estaba perdiendo sangre, tuve que eliminar esa sangre y tenía que llamar y llamar una y otra vez pidiendo ayuda a la persona para que me ayudara a sobrellevar ese momento porque estaba, una vez que uno se traga toda esa sangre, tiene que eliminarla. Y ustedes no se imaginan en qué situación me puso el Eterno y me hizo entender, tú no eres nada, no tienes nada en tus manos, nada te pertenece, ni tu propia vida te pertenece. Yo soy el rey, yo soy el dueño de tu vida y tuve que agachar mi cabeza y pedir perdón y reconocer que no soy nada, que todo depende de lo que Él me da, de su bondad, de su misericordia, que aún el conocimiento de la Torah es un privilegio que Él ha permitido que yo pueda venir a tener este conocimiento y a poder alimentarme de esa palabra viva y maravillosa que Él tiene para todo aquel que quiera seguirle. Este testimonio es un testimonio en realidad muy corto, ya se va acabando mi tiempo,
Pero quiero decirles, hermanos, que nosotros somos responsables de nuestras decisiones. No sigamos culpando a nadie, no sigamos culpando a la situación, no sigamos culpando a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a quien sea. Nuestra responsabilidad es frente al Eterno y toda decisión que tomemos tiene consecuencias, sean para bien o sean para mal. Y por eso es que yo quisiera decirles de todo corazón que estoy en un proceso de aprendizaje, estoy en un proceso de cambio, todavía no he alcanzado esa estatura del hombre perfecto que el Eterno quiere para nosotros, pero estoy en camino y estoy agradecida por todas esas posibilidades que Él nos da a través de su palabra. Estoy agradecida por los maestros, por los pastores, por los líderes, por todas esas personas que están contribuyendo a que este pueblo fuerte y valeroso, porque eso nos pide el Eterno. Josué, fue esas palabras que dio el Eterno en la entrada a la tierra prometida, fueron palabras que me acompañaron en mi tiempo de cristianismo. Esfuérzate y sé valiente. Ese es el llamado para estos tiempos. Esfuérzate y sé valiente. Los tiempos se van a poner difíciles, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que poner todo de nuestra parte, tenemos que clamar al Eterno, tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar el perdón, que Él nos muestre dónde están nuestros defectos, dónde están nuestras dificultades, dónde están esas cosas que impiden que podamos seguir caminando. Y en ese caminar vamos a descubrir hermosísimos tesoros, hermosísimos tesoros. No se imaginan ustedes cuántos hermosos tesoros están escondidos en esa bendita palabra que nuestro Elohim nos ha dejado. Ese contrato que Él nos ha dado para la vida eterna, ese matrimonio que se dará, ya el solo pensar en eso nos hace quitar toda tristeza de nuestro corazón porque sabemos que tenemos una esperanza y que algún día estas lágrimas que hemos derramado a través de este camino ya no tendrán más influencia sobre nosotros, ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza y viviremos eternamente junto con Él. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Amén. Muchísimas gracias, hermana Mariana, por compartir tu testimonio y aparte también por la exhortación que nos has dado, los consejos que nos has dado durante ese testimonio. La verdad que yo estaba aquí poniendo mucho cuidado a todo lo que has dicho. Digo, sí, hay que aplicar todas esas cosas que has dicho a nuestras vidas, ¿no? Porque a veces se nos pueden olvidar y no tenemos que hacerlo como algo de costumbre, sino de verdad saber que Yahweh siempre está ahí con nosotros, que tenemos que buscar de Él, que Él es fiel, que Él es bueno. Y también lo que dices del tiempo es cierto, el tiempo no alcanza y tenemos que ver qué puedo hacer aquí yo con esto para ver si podemos alargar más el tiempo, porque es por la cuenta de Zoom que estamos. Y es así porque Yahweh ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, ¿de dónde nos ha sacado? Hay que contar, de dónde nos sacó, dónde nos tiene ahora y cómo Él todavía sigue obrando en nuestras vidas. Y bueno, ya para finalizar, te agradezco por el testimonio que diste y por todo el apoyo que das para el Ministerio de EMC en Europa. Muchísimas gracias, hermana Mariana. Te quiero pedir, por favor, si puedes hacer una corta oración, ya que nos quedan 2 minutos. Bueno, gracias a ti, Valeria, te bendigo con las bendiciones del cielo, que el Eterno te siga guiando y que sea fructífero tu trabajo también, el que estás haciendo, y lo mismo a tus padres. Bueno, mi oración es una oración pidiendo al Padre, amado, bendito Rey de Israel, sigue guiándonos, sigue llamando a tu pueblo, permite que sigamos alcanzando las metas que tú has puesto, que tu plan se cumpla, Señor. Permite que escuchemos ese llamado a través de tu shofar que se está haciendo sentir, oír en todas las 4 esquinas de la tierra. Padres, ten misericordia de tu pueblo, sácanos de donde estamos, de donde estábamos, permite que sigamos creciendo. Bendice a tu pueblo, Señor, en este tiempo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Amén, amén. Bendiciones, hermana.